Déjame agregar algo que dije hoy a la mañana temprano, que me parece importante. Porque yo estoy viendo, hay muchos colegas que dicen que este gobierno está persiguiendo periodistas. Yo veo viendo cada uno de los datos, y hay cosas que me parecen mal, más o menos, pero no veo una política persecutoria. Pero ayer leía una carta abierta que publicó Luis Majul, que a mí me parece que hay algunas cosas que no deben pasar. Y que por supuesto que en estos casos a mí no me importa de quién se trata, me importan las cosas que alguien tiene un laburo periodístico y de repente le pasa. Él enumera las siguientes situaciones en los mismos días. Primero, un video de Cristina mostrando varias caras de periodistas, como quienes la persiguieron, el lawfare, etcétera, la de él permanentemente. Después, una amenaza de un diputado vinculado con los servicios de kirchnerismo, Rodolfo Tailade, que le dice: hiciste mucho daño, ahora es momento que empieces a pagarlo. En el mismo momento empieza a recibir amenazas telefónicas de un teléfono que él identifica con alguien vinculado al mundo del kirchnerismo. En el mismo momento aparecen gestos de hostigamiento de una persona que se identifica como un periodista, que tiene un sitio en internet, cuyo proceder es muy repetitivo en estos casos. Dice: voy a ir a encararlo a la puerta de la radio. Se le tira encima, le empieza a gritar, él no puede defenderse y después sube a internet el episodio mostrando cómo lo humilló a Majul. Y esto varias veces sin respetar el distanciamiento social. Y en el mismo momento empieza a aparecer versiones sucias sobre su vida privada, que ni corresponde mencionarlo, pero que empieza a rebotar con cuentas no identificadas en Twitter. Entonces aparece un mecanismo de hostigamiento sobre un periodista que cuando vos vas dando todos los datos juntos, ahí sí aparece algo que a mí me resulta preocupante, que no me gusta, que viste que esas cosas que decís, de ahí a sostener si el gobierno está detrás o no, o si es un sector político que pertenece al oficialismo que tiene vida propia y se siente pero son demasiadas cosas juntas y todas muy comprobables. Con lo cual no es el mismo caso. Yo no leí la carta de Majul porque decía que había una campaña de desprestigio contra él, y para que haya una campaña de desprestigio tenés que tener prestigio, así que no la leí. No, bueno, a mí no me gusta ponerme a discutir. No, pero no lo discuto, digo por qué no la leí. Te estoy dando una explicación. Bueno. Vos me estás diciendo leí una carta de Majul, digo, no la leí, pero digo, es un punto de vista muy distinto. Pero me alcanza con lo que vos decís y me preocupa. Si efectivamente es así y hay todo esa hilación de situaciones, es grave. Digo, ¿por qué no la leí? Está bien. Digo, ¿por qué no la leí? Lo único que sí vi en las redes es que lo relacionaban con información de los servicios de inteligencia, con el uso de información de los servicios de inteligencia, que no es solo una cosa que hizo Majul en estos años. Creo que hay muchos periodistas que se han nutrido de material de los servicios de inteligencia, aún sabiendo cuál era su procedencia, y han hecho uso y abuso de eso. Ahora, sobre el relato que vos hacés, me preocupa. Me parece que lo que corresponde en un sistema democrático es que todos puedan decir lo que se les da la gana. Es algo que vengo defendiendo y sosteniendo sin ningún tipo de presión. Incluso los empresarios periodísticos como Luis Majul. Si vos tenés un tema personal ahí, me parece. No tengo ningún tema personal, estás equivocado. Mirá, si ni siquiera estoy diciendo, me estoy solidarizando con Majul. Me estoy solidarizando. Si no leí la carta, te cuento por qué no leí la carta. Vos me decís, che, leí la carta esta, y yo te digo, mirá, no leí la carta porque cuando vi que hablaba de campaña de desprestigio, dije, ¿qué voy a leer una campaña de desprestigio a alguien que no tiene prestigio? Bueno, entonces, eso será opinable, para alguna gente tendrá prestigio, para otros no. Bueno, no sé. Yo te digo lo que me pasó a mí. Ahora, vos me contás todo este relato del contenido y yo te estoy diciendo honestamente que me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar que a una persona la amenacen o la vayan a apretar en la puerta? No quisiera que se lo hagan a nadie, no quisiera que se lo hagan a la persona que menos me gusta. Muypolitizado.com. Iba a decir que tengo enemigos, no tengo enemigos, no, yo por lo menos. Paralelamente, me contás todo eso, me alarma, me preocupa y me alarma. Lo central estamos de acuerdo, entonces, que es lo importante. Pero por supuesto, ahora después no puedo no decir lo otro, porque no es lo mismo una persona que otra. Entonces yo lo tengo que apuntar, qué sé yo, después, si no me sentaría bien conmigo mismo. No, está bien, perfecto. Pero pero en el relato que haces me preocupa, si efectivamente pasa todo eso, me preocupa que le pase a cualquiera. Ayer veía un tuit de Luciano Laspina, un diputado del PRO, que decía que el gobierno tiene que dejar de perseguir periodistas,
y entre ellos ponía a José del Río, que es editor general de La Nación. Entonces yo la verdad que es un tema al que me parece que uno tiene que tener la sensibilidad, tanto en el caso de Alconada como lo que estoy contando de Pero Luis. de cualquiera, claro. No, pero que quería, el caso de José del Río, por ejemplo, yo no lo meto dentro, por lo menos en mi perspectiva, dentro de lo que se llama política persecutoria, aunque, porque ¿qué es lo que pasó con José? Yo no lo conozco a José, es un colega. Yo lo conozco, sí. Lo he leído y lo he visto muchas veces. Él hizo una nota contando cómo, según su punto de vista, la Argentina sufrió económicamente más que otros países durante la pandemia. Y Ale Berco hizo un hilo de tweets refutando esa nota, diciendo básicamente que estaba apoyada en un estudio de la consultora de Dante Sica, que fue ministro de Macri, como se sabe, y que esos datos estaban mal, y refuta dato por dato. Y Alberto Fernández retuitea el hilo de Ale Berco, cosa que podría no hacerlo, a mí me parecería mejor que no lo hiciera, es un debate entre otras personas, el presidente está para otra cosa, pero que a mí me parezca criticable que él lo haya hecho no quiere decir que sea una política persecutoria, es el presidente entrando con un retweet en un debate, perseguir es otra cosa, por eso yo no es que todo aquel que dice che, me está persiguiendo este gobierno, ni este ni el anterior. No, yo creo que hay a mí me parece que hay una necesidad de un sector de la prensa de encuadrar a Alberto Fernández en las peores prácticas del kirchnerismo. Creo que hay como una necesidad de ubicarlo ahí. Claro, bueno, por eso yo trato de separar. Cuando veo lo de Majul, me parece que son las peores prácticas del kirchnerismo, cuando veo todo eso junto. Pero después hay que demostrar periodísticamente si el gobierno está detrás, porque si no también es un poquito todo medio amorfo, me persigue el gobierno. El otro día hizo una cosa muy interesante Martín Caparrós con un título que había en Clarín sobre los hilos bolsas. Yo ahora no lo tengo tan presente, era muy, muy inteligente lo que decía, mostraba cómo se asociaba directamente, sin ningún dato, a que los ataques a los hilos bolsas eran acciones del kirchnerismo, sin ningún dato. Entonces digo, a mí me parece que tenemos que ser serios, porque somos periodistas. No, estoy de acuerdo, bueno, pero en esto también pasa, me parece. Hay una facilidad para victimizarse muy grande y para responsabilizar al que no me gusta de eso. Por eso es importante separar una cosa de la otra. Hay casos que son parte del debate de una sociedad y casos que no. Si un diputado kirchnerista, oficialista, le dice a Luis Majul, vas a tener que pagar por el daño que hiciste. Me parece grave, muy grave. Cuando estaba en la época de Mauricio Macri, en un momento tuvo una discusión sobre cómo se hostigaba al periodismo crítico con las redes sociales. Y yo no estuve de acuerdo con un informe de Amnesty, con el cual yo no estuve de acuerdo, no me pareció que se podía comprobar que esos tuiteros venían de una orden de la Casa Rosada. Otros colegas pensaban distinto, con todo el derecho del mundo, a mí me parecía que no, y yo era de los hostigados. Sí, obvio, el hostigamiento existía, a mí también me pasa. Y esperá que me abra ahora, esperá que abra. Después lo que dije, esperá que abra. Sí. Ahora, después, también, periodistas usando información de inteligencia hubo durante el macrismo, durante el kirchnerismo. Sí, a mí... A lo pavote. Totalmente, por eso te digo, sí, a mí me parece muy cuestionable eso. Yo me acuerdo los informes sobre Nisman después de morir, cómo se volanteaban y los publicaban sin ningún problema, los informes sobre De Narváez en plena campaña electoral, había pero cantidad de cosas que, los informes sobre el pasado de las personas en 678, que eran solamente podían venir de la CIDE, había de todo, y después durante el macrismo, las escuchas sobre Cristina, a mí me parecían, que se difundiera en aquel momento, me parecía que estaba realmente muy mal, y así muchísimas otras cosas de prácticas que lamentablemente tienen muchas democracias, no es que transforman la democracia en una dictadura, pero las ensucian las democracias. Mira, para mí es fundamental porque lo garantiza la Constitución que cada cual pueda decir lo que quiera y que el límite a eso sea en todo caso el Código Penal. Si vos haces apología del delito, porque ahora no hay calumnias ni injurias, así que lo único que sería censurable es si vos haces apología del delito. Después, nada, una sociedad democrática tiene eso, tiene que tolerar los discursos más violentos, más duros, hay que garantizarle ese juego de libertad a las personas que menos nos gustan, hay que garantizarle el derecho a que las personas que no nos gustan lo que dicen, no nos gusta cómo son, puedan expresarse. Bueno, para eso hay un ejercicio ahí de madurez importante. Lo que pasa que a veces en ese juego se utiliza políticamente eso. Ahora, si vos me decís,
esto que vos contás, esta narración, esta hilación, pero por supuesto que es condenable. Sí, como lo de Alconada el otro día, es decir, hay gente que condena una cosa y no condena la otra. No, yo condeno todo, no me importa quién. Todo el mundo tiene derecho a poder decir, a poder expresarse, de última en todo caso que sea la audiencia, que creo que es uno de los grandes problemas. Yo creo que es la audiencia los públicos son los que han cambiado y permiten eso que antes hubiera sido impensado. Hay cosas que vos decís, che, pará, esto está pasando en televisión y tiene rating y hay un montón de gente que de pronto dice, mira qué bien que está esto. Bueno, entonces qué sé yo, hay que aceptarlo, pero creo que los públicos se han hecho menos rigurosos, menos exigentes, no les importa si les mienten o no les mienten, no les importa si algo que se dice es verdad o no es verdad, importa que coincida con lo que ellos piensan. Entonces, bueno, es un público hinchada, pero es algo que está instalado en el mundo, no creo que sea un fenómeno de la Argentina, ¿eh? No, inclusive yo veo colegas que ayer me decían que en muchos señales de cable en este momento está muy convencida la gente de que dudar no garpa. No, pero ni hablar. Que hay que tomar una posición y jugarla a fondo sin matices. Obvio. Porque eso es lo que garpa en términos de audiencia, y hay algunas demostraciones que no, pero la verdad que hay muchos productos televisivos en este momento, qué sé yo, vos ves a colegas como Johnny Viale que eran moderados y de repente tienen hoy una política menos moderada y están midiendo bárbaro. En América 24 por salir de la pelea, bueno, Gustavo Silvestre hizo todo caso, y así sucesivamente. Vos ves muchos casos que extreman una posición a la otra y les va bárbaro. Pero bueno, que cada cual haga el camino que le parece adecuado, porque de pronto hay gente para eso. Pues digo, hay una cosa que tiene que ver con los públicos, o las audiencias, como dicen los especialistas, que busca eso, que busca ratificación a lo que ya piensa. Es como ir a la cancha, es como ver el fútbol. No importa, claro, si tu equipo juega mal, no importa si le dieron un penal que no era, vos querés que gane. Bueno, qué sé yo, no sé, yo voy para otro lado, creo que vos en gran medida también. Entonces, bueno, que son búsquedas distintas, uno va buscando. No, perdón. Yo voy para otro lado, vos y vos en gran medida también, y vos en gran medida también. Me cabe a mí también eso, me cabe a mí también. Pensándolo me cabe a mí también, es verdad. Te mando un abrazo enorme. Chao, mañana seguimos juntos, dale.